La globalización. Consecuencias humanas. Por Zygmunt Bauman. 5. 1. La libertad de movimientos y la autoconstitución de las sociedades. Al volver la mirada hacia la historia, es lícito preguntarse hasta qué punto los factores geofísicos, las fronteras naturales y artificiales de las unidades territoriales, las identidades separadas de las poblaciones y Kulturkreis y la distinción entre adentro y afuera, todos los objetos de estudio tradicionales de la ciencia de la geografía no eran, en esencia, sino los derivados conceptuales o los sedimentos artificios de los límites de velocidad. En términos más generales, las restricciones de tiempo y coste impuestas a la libertad de movimientos. Paul Virilio sugirió recientemente que si bien la declaración de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia parece groseramente prematura, en cambio se podría empezar a hablar del fin de la geografía. Las distancias ya no importan y la idea del límite geofísico es cada vez más difícil de sustentar en el mundo real. Repentinamente se hace manifiesto que se dividían los continentes y el globo en su conjunto en función de distancias que resultaban sobrecogedoras debido a los transportes rudimentarios y las penurias de la travesía. En verdad, la distancia, lejos de ser objetiva, impersonal, física, establecida, es un producto social. Su magnitud varía en función de la velocidad empleada para superarla y en una economía monetaria, en función del coste de alcanzar esa velocidad. Vistos retrospectivamente, todos los demás factores socialmente producidos de constitución, diferenciación y conservación de las identidades colectivas, fronteras estatales, barreras culturales, parecen meros efectos secundarios de esta velocidad. Observemos que, aparentemente por esta razón, la realidad de la frontera era, en general, un fenómeno estratificado por clase social. En el pasado, como hoy, las élites adineradas y poderosas siempre demostraron inclinaciones más cosmopolitas que el resto de la población de las tierras que habitaban. En todo momento, tendieron a crear una cultura desdeñosa de las fronteras que eran tan importantes para las castas inferiores. Tenían más afinidad con las élites fuera de sus fronteras que con el resto de la población dentro de ellas. También por ello, Bill Clinton, vocero de la élite más poderosa del mundo actual, pudo decir recientemente que por primera vez no existe diferencia entre la política interior y la exterior. En verdad, pocas vivencias de la élite actual implican diferencias entre aquí y allá, interior y exterior, cerca y lejos. Con la implosión del tiempo de las comunicaciones y la reducción del instante a magnitud cero, los indicadores de espacio y tiempo pierden importancia, al menos para aquellos cuyas acciones se desplazan con la velocidad del espacio electrónico. Las oposiciones interior-exterior, aquí-allá, cerca-lejos, registraban el grado de sumisión, domesticación y conocimiento de los diversos fragmentos, humanos y no humanos, del mundo circundante. Se llama cercano o a mano a lo habitual, familiar, conocido hasta el punto de dárselo por sentado. Alguien o algo que se ve, encuentra, enfrenta o con lo cual se interactúa diariamente, entrelazado con la rutina habitual y la actividad cotidiana. Cerca es un espacio en el cual uno se siente chez soy, en su casa, en el cual uno rara vez o nunca está desconcertado, desorientado o carente de palabras. En cambio, lejos es un espacio en el cual uno penetra rara vez o nunca, donde suceden cosas que uno no puede anticipar o comprender y no sabría cómo reaccionar cuando sucedieran. Un espacio que contiene cosas sobre las cuales uno sabe poco, tiene escasas perspectivas y no se siente obligado a interesarse por ellas. Hallarse en un espacio lejano es una experiencia perturbadora. Aventurarse a él significa salir de lo conocido, estar fuera del propio lugar y del propio elemento, atraer problemas y temer daños. Debido a todas estas características, la oposición cerca-lejos tiene una dimensión más que es crucial entre certeza e incertidumbre,
entre confianza en sí mismo y vacilación. Estar lejos significa tener problemas. Exige lucidez, destreza, astucia o valor. Aprender normas extrañas de las que se puede prescindir en otra parte. Dominarlas por medio de pruebas riesgosas y errores frecuentemente costosos. La idea de lo cercano representa la ausencia de problemas. Todo se resuelve mediante los usos adquiridos sin dificultad. Y puesto que son ingrávidos y no exigen esfuerzos, no suscitan vacilaciones causantes de ansiedad. La denominada comunidad local nace de esta oposición entre el aquí y el allá afuera, entre el cerca y el lejos. La historia moderna se ha caracterizado por el progreso constante de los medios de transporte. En este campo se han producido cambios particularmente drásticos y veloces. El progreso, como dijo Schumpeter hace mucho tiempo, no fue producto de multiplicar el número de diligencias, sino de la producción masiva de medios de transporte nuevos, trenes, automóviles, aviones. La disponibilidad de medios de transporte veloces fue el factor principal que dio lugar al típico proceso moderno en que se erosionan y socavan todas las totalidades sociales y culturales arraigadas. El proceso expresado por la célebre definición de Tönnies de la modernidad como transición de la Gemeinschaft a la Gesellschaft. Un factor técnico de la modalidad al que le cupo una función particularmente importante fue el transporte de la información, un tipo de comunicación que requiere poco o ningún desplazamiento de cuerpos físicos. Asimismo, constantemente se creaban nuevos medios técnicos para permitir que la información se desplazara independientemente de sus transportadores corpóreos, así como de los objetos sobre los cuales se informaba. Estos medios liberaron a los significantes de la garra de los significados. La separación de movimientos de la información, sus transportadores y sus objetos permitió, a su vez, diferenciación de su velocidad. El movimiento de la información sufrió una aceleración mucho mayor que la de los cuerpos o los cambios de las situaciones sobre las cuales se informaba. Al final, la aparición de la World Wide Web computarizada puso fin, en lo concerniente a la información, al concepto mismo de desplazamiento y de la distancia que se ha de recorrer, tanto en la teoría como en la práctica. La información está disponible instantáneamente en todo el globo. Los resultados globales de este último avance son tremendos. Se han descrito con gran detalle sus efectos sobre la interacción social de asociación-disociación, aunque la esencia del martillo solo aparece cuando éste se rompe. Vemos más claramente que nunca el papel del tiempo, el espacio y los medios para dominarlos en la formación, estabilidad, flexibilidad y desaparición de las totalidades socioculturales y políticas. Ahora comprendemos que la llamada comunidad estrecha de antaño nacía y se conservaba con vida gracias a la brecha entre la comunicación casi instantánea en el interior de la colectividad en pequeña escala, cuya magnitud estaba determinada por las cualidades innatas del cuerpo y, por consiguiente, limitada por los alcances naturales de la vista, el oído y la capacidad de la memoria humana, y la magnitud del tiempo y el coste necesarios para transmitir información entre localidades. La actual fragilidad y breve esperanza de vida de las comunidades parece obedecer principalmente a la disminución o desaparición de esa brecha. La comunicación intracomunitaria no tiene ventaja alguna sobre la intracomunal, si ambas son instantáneas. Así resume Michel Benedict el descubrimiento retrospectivo y la nueva comprensión de la relación íntima entre la velocidad de desplazamiento y la cohesión social. La clase de unidad posibilitada en las comunidades pequeñas por la cuasi simultaneidad y el coste casi nulo de las comunicaciones mediante la voz, el cartel y la gacetilla, desaparece al aumentar la escala. La cohesión social en cualquier escala es una función del consenso, los conocimientos comunes y
sin la actualización e interacción constantes, esa cohesión depende crucialmente de la enseñanza temprana y estricta, así como de la memoria de la cultura. Por el contrario, la flexibilidad social depende del olvido y las comunicaciones baratas. Agreguemos que el "y" de la última oración citada es superfluo. La capacidad de olvidar y lo barato, así como la alta velocidad de las comunicaciones, son dos aspectos de la misma condición. Difícilmente se los puede concebir por separado. La comunicación barata significa tanto el veloz desborde, asfixia o desplazamiento de la información adquirida, como el arribo veloz de las noticias. Puesto que las aptitudes del cuerpo han cambiado poco desde la era paleolítica, las comunicaciones baratas inundan y ahogan la memoria, en lugar de alimentarla y estabilizarla. Se podría decir que entre los avances recientes, el más fecundo es la diferencia decreciente entre los costes de transmisión de información en escala global y local. Cuando uno envía un mensaje a través de Internet, abona la tarifa de llamada local, un hecho de importancia tanto cultural como económica. Esto significa a la vez que la información que llega clama por atención, ingreso y por efímera que sea, permanece en la memoria. Tiende a originarse en los lugares más diversos y recíprocamente autónomos y a transmitir mensajes incompatibles o que se cancelan mutuamente, a diferencia de aquellos que flotan en el interior de comunidades desprovistas de hardware y software que solo cuentan con el cuerpo. Es decir, aquellos que tienden a reiterar y reforzarse, a asistir al proceso de memorización selectiva. Como dice Timothy W. Luke, la espacialidad de las sociedades tradicionales se organiza en torno de las actitudes generalmente no mediatizadas de los cuerpos humanos corrientes. Las concepciones tradicionales de la acción suelen recurrir a metáforas orgánicas para expresarse. El enfrentamiento era cara a cara, el combate era cuerpo a cuerpo, la justicia era ojo por ojo y diente por diente. El encuentro era entre corazones y la solidaridad significaba trabajar hombro con hombro. Los amigos iban brazo con brazo y el cambio se producía paso a paso. Esta situación cambió radicalmente con el progreso de medios que permiten extender el conflicto, la solidaridad, el combate y la administración de justicia lejos del alcance del ojo y del brazo humanos. El espacio se procesó, centró, organizó, normalizó y, sobre todo, se emancipó de las restricciones naturales del cuerpo humano. A partir de entonces, el espacio es organizado por la capacidad de los factores técnicos, la velocidad de su acción y el coste de su uso. El espacio proyectado por estos factores técnicos es radicalmente distinto, creado por la ingeniería humana en lugar de la providencia divina, artificial en lugar de natural, mediado por la herramienta en lugar de inmediato al cuerpo, racionalizado en lugar de comunal, nacional en lugar de local. El espacio moderno creado por la ingeniería debía ser resistente, sólido, permanente y no negociable. Su carne sería de hormigón y acero. La red ferroviaria y caminera sería su sistema circulatorio. Los autores de las utopías modernas no distinguían entre el orden social y el arquitectónico, entre unidades y divisiones sociales y territoriales. Para ellos, como para sus contemporáneos, a cargo del orden social, la clave para imponer orden en la sociedad consistía en organizar el espacio. La totalidad social habría de ser una jerarquía de localidades cada vez más grandes y abarcadoras, una totalidad coronada y supervisada por la autoridad supralocal del Estado, que a su vez estaría protegido de la vigilancia interior cotidiana. Sobre este espacio artificial territorial, urbanístico, arquitectónico, el surgimiento de la red global de información ha impuesto un tercer espacio cibernético al mundo humano. Los elementos de este espacio, dice Paul Virilio, no están provistos de dimensiones espaciales, sino inscritos en la temporalidad singular de una difusión instantánea. En lo sucesivo, no se puede separar a las personas por medio de obstáculos físicos o distancias temporales. Con la interfaz de las terminales de los ordenadores y los monitores de video,
las distinciones entre aquí y allá pierden todo significado. Con todas las afirmaciones referidas a la condición humana, una y la misma para la totalidad de los seres humanos, esta no es totalmente justa. La interfaz de las terminales de los ordenadores ha afectado de muy diversa forma la suerte de distintas clases de personas. Y lo cierto es que sí se puede separar a algunas personas, en realidad a muchas, por medio de obstáculos físicos o distancias temporales. Esta separación es más implacable y sus consecuencias psicológicas son más profundas que nunca.